SER Podcast. Pedro Sánchez ha protagonizado hoy una de las comparecencias más importantes de su carrera política. Una declaración de 4 minutos y medio para explicar a los españoles por qué ha decidido conceder el indulto a los 9 condenados por el Procés. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, es una decisión de gran calado, no está exenta de riesgos y a la que el presidente vincula inevitablemente su capital político. Y hay tanto que analizar que adelantamos la tertulia de esta noche, como les decía, con Jesús Maraña y con Elisa de la Nuez. A las 10 se van a sumar Esther Palomera, adjunta al director del diario.es, y Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Sabíamos que iba a anunciar Pedro Sánchez, pero había muchísima expectación por el contenido y el tono de su explicación. El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. El Gobierno apela a la utilidad pública de la medida y desde el Palau de la Generalitat hoy han cambiado ligeramente el discurso. Han pasado de hablar de paso insuficiente a referirse a esta decisión como una medida que da credibilidad al camino que se abre para resolver el conflicto. Y no solo, también ha recordado que es el momento de apostar por la solución que genera más consensos internos, el referéndum pactado. És l'hora d'un referèndum acordat. És l'hora de la solució que genera més consens intern, que assegura l'aval internacional i que garanteix una cohesió social del tot irrenunciable. Jesús, lo de hoy era una declaración institucional, la del presidente, sin preguntas de periodistas. ¿Debe ser más explícito en su argumentación Pedro Sánchez sobre el camino que se emprende ahora? Bueno, me parece que tiene que ser más explícito a partir de este paso, ¿no? Es decir, es verdad que en la argumentación de Pedro Sánchez en esa declaración institucional realmente no había novedades sobre lo que ya se había avanzado, ¿no? Como razones para justificar los indultos. Es decir, ha quedado muy claro que es una decisión política, que tiene un contenido político y que se considera que este paso tiene una utilidad pública no solo para los 9 indultados, sino para los catalanes, para los españoles, para el país en general, ¿no? A mí me parece que la mayor novedad de hoy no está tanto en la declaración institucional como en los datos que vamos conociendo y que ya conocemos hoy sobre la condicionalidad de esos indultos, sobre qué matices tienen y a qué están obligados, digamos, también los indultados y qué penas permanecen, ¿no? Por ejemplo, la de inhabilitación, que por poner un ejemplo supone que pues Oriol Junqueras no podría presentarse de nuevo a un cargo público hasta el año 2031, hasta dentro de 10 años, ¿no? No es baladí esto, lo digo porque estos elementos, la obligación de no volver a cometer un delito grave, pues según los casos en el plazo de hasta 6 años, y el mantenimiento de la inhabilitación también, digamos, desmonta algunos de los argumentos de quienes se oponen radicalmente a estos indultos, ¿no? Elisa, ¿el independentismo va a aceptar que la solución a esta crisis solo va a estar dentro de la Constitución? Javier Cercas publica hoy un artículo en El País a favor de los indultos y dice que saber si el indulto servirá para la reconciliación es la pregunta del millón, claro, y que el Gobierno debe tener elementos de juicio para pensar que la respuesta es afirmativa, pero que tiene que exponerlos. Hombre, ya sabes que lo he dicho muchas veces, es que eso no se ve, ¿no? Entonces yo creo que la gran duda es si efectivamente esto va a servir para algo. Como lo he dicho muchas veces, yo soy muy escéptica porque les escucho y creo que has sido tú, ¿no? Precisamente la que entrevistaste a El Sartadi y decía, sí. Bueno, claro, y dice, no, pues que teníamos razón. Bueno, pues si tenían razón, no hay más que hablar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el problema. Todos queremos que esto sirva para algo porque, como lo he dicho muchas veces, esto es un coste grande para el Estado de Derecho, no es una cosa importante. Pero no se ve que por el otro lado realmente, más allá de algunos gestos que, hombre, no están mal,
pero que a mí sí me parecen insuficientes, vaya a servir realmente, porque la reivindicación sigue siendo la misma, ¿no? Y claro, sentarse a una mesa para pedir cosas que están dentro de la Constitución, yo lo veo un poco innecesario, porque esas cosas se pueden pedir lógicamente desde las instituciones, ¿no? Si te sientas a una mesa es porque realmente, primero porque a lo mejor, que esto me parece interesante, a lo mejor los interlocutores que se van a sentar no están en esas instituciones, y pienso por ejemplo en Oriol Junqueras, porque efectivamente se mantiene la inhabilitación, lo que por otra parte tienes que mantener, porque acordaos que los indultos solo podían ser parciales al estar en contra del tribunal sentenciador, pero dicho eso, ya se dice que se va a sentar en la mesa. Claro, te sientas en la mesa ¿a título de qué? No estás en las instituciones. Dicen, bueno, porque es el líder de un partido muy importante. En fin, empezamos a jugar con estas, con estas cosas, ¿no? De quién se sienta, quién no se sienta, de qué se habla, no se habla, porque realmente de lo que se podría hablar en las instituciones, las personas que podrían hablar, eso ya está ahí, ¿no? Por tanto, yo pienso que sí que van a plantear cosas que van a estar claramente fuera de la Constitución. Y ojalá que me equivoque, pero es que yo siempre digo lo mismo, siempre sabes que lo digo en este programa, yo es que les escucho a ellos. Y aunque a veces me dicen, no, pero no hay que hacerles caso, lo dicen para su parroquia. Hombre, son políticos en activo y dicen cosas, y decir que no hay que hacerles caso a las cosas que ellos dicen, a mí me llama un poco la atención. Sí, pero plantearse puede plantear todo, ¿no? El tema es que se pacte finalmente. Claro, el problema es que tú lo puedes plantear todo, pero esto también es muy interesante. Tú lo puedes plantear todo, pero luego hay ciertas cosas que tú no puedes conceder, para entendernos, ¿no? Que el gobierno no puede conceder, sencillamente porque hay unos procedimientos de reforma constitucional que hay que seguir y unas mayorías, en fin, lo que todos sabemos. Entonces sí se plantea, pero tú no le puedes dar eso, por así decirlo, ¿no? Pero siendo entonces, así, bien, pues vale, hablar siempre está bien, por supuesto. Pero yo no sé si esto al final es no sé muy bien dónde nos lleva, o una cierta frustración, porque yo creo que ellos sí que piensan que se les puede dar un referéndum pactado, creo que lo piensan de verdad, ¿no? Entonces, bien, pues esto es una cosa un poquito complicada. Hombre, un referéndum pactado fue el del Estatuto del 2006. Sí, pero un referéndum pactado era en el marco de un estatuto. ¿Vale? Sí, pero si era un referéndum pactado, claro. Ya, claro, pero decir que si hablas de aprobar un nuevo estatuto, hablas de otra cosa, pero yo creo que lo que ellos dicen no es no hablar de un nuevo estatuto, hablar de un referéndum de autodeterminación pactado, como el de Escocia, vamos, y lo dice todo el rato. Eso a mí me parece complicado con la Constitución que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, esto es una cuestión más técnica que seguro que habrá tiempo para hablarlo, ¿no? Claro, a ver, que es complicado no tiene ninguna duda, ¿no? No, claro. Y que el paso de los indultos no soluciona el problema catalán, tampoco tiene ninguna duda. Yo creo que sí hay una frontera que hoy se atraviesa y que supone un cambio de fase, ¿no? Un cambio de etapa. Hasta aquí, digamos, ha llegado la vía penal, por decirlo así. Y ahora estamos hablando de política. De hecho, en los propios expedientes, hasta donde sabemos, también se dice expresamente esto, ¿no? Es decir, esto no es una corrección ni una derogación de una sentencia, porque no. Ese es el objeto de un indulto, ni puede serlo. No puede bueno, serlo. Ya, pero es que como a mí me parece que uno de los problemas es que llevamos años mezclando constantemente lo judicial y lo político en un conflicto que es netamente es verdad, pero es que cuando espera, te saltas Elisa, las déjame leyes, terminar. Perdona, Sí, pero es claro. que esa última parte de tu argumentación yo quiero cogerla para decirte, entonces tranquilidad, porque como tú misma dices, si hay cosas que se piden y están fuera de la ley o del Estado de Derecho, es que ni aunque el gobierno que fuera, este o cualquier otro, estuviera en disposición de hacerlo, no podría hacerlo. Por lo tanto, en ese sentido, tranquilidad respecto a la solvencia, la solidez, la confianza en las instituciones, que es una cosa que a mí me asombra entre muchos opositores, digamos, a los indultos, que es esa desconfianza en la propia solidez del Estado de Derecho. Dejemos al menos una oportunidad a esa vía política. En los propios expedientes, como decía, se dice en un momento dado, denegar el indulto, lo digo literalmente, traería consigo sin duda la agravación y cronificación del conflicto. Esta es una posición política. Es decir, oiga, creemos que dejarlo estar y dejar que se cumpla las penas en su totalidad, etcétera, después de 3 años y medio de cárcel, creemos que sería negativo para los intereses de todos. Y se intenta aprobar una vía que es, a partir de hoy, otra,
que es política. Y cada uno efectivamente pedirá lo que considere oportuno. Y puede haber peticiones, y seguramente las va a haber, y va a haber una tensión en ese sentido, yo creo que constante, ¿no?, sobre los objetivos de los independentistas o de algunos de los partidos que componen el bloque independentista, porque deberíamos empezar, y creo que lo hemos hablado más de una vez también, a no hablar del independentismo como un solo bloque marmóreo, porque no es cierto que sea así, y esos gestos, esos pasos, esos elementos que hemos empezado a visibilizar en los últimos días en relación con los indultos, incluida esa declaración de hoy que habéis citado, son de una parte del independentismo. Vamos a escuchar. El Sartadi es de otra. Es decir, empecemos a no considerarlo todo unívoco. Juntos, vamos a escuchar a Pere Aragonès hoy, que a mí me ha parecido sustancialmente distinto a lo que escuchábamos ayer. El pas d'avui ayuda a generar credibilidad. El paso de hoy ayuda a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto. El Gobierno de la Generalitat destinaremos todos nuestros esfuerzos a hacer posible esta nueva etapa en la que la negociación y la política tienen que ser el espacio para resolver un conflicto que lleva demasiado tiempo enquistado. Que porta massa temps enquistat. ¿Cómo puede convencer el proceso a esa parte de la opinión pública que legítimamente, tú estás en ella, Elisa, tiene dudas, ¿no? O que sienten que se les está pidiendo un acto de fe, ese acto de fe por el que Javier Cercas está dispuesto a apostar, por ejemplo, decía hoy, ¿no? Sé que es un acto de fe, pero yo apuesto porque esta pueda ser la vía para salir de este bucle. No, yo creo que con hechos. Al final, esto de los actos de fe, yo es que soy muy atea. Entonces yo no hago actos de fe, ¿no? Yo creo que la forma de convencer son con hechos. Y los hechos son, lo primero es respetar. Porque decía una cosa, Jesús, se habla mucho, claro, politización de la política. Pero claro, es que llega un momento que cuando los políticos se saltan las normas, desgraciadamente la reacción es jurídica. Y yo siempre digo, a mí no me gusta la reacción penal. La penal tiene que ser la última. Pero está claro que hay ciertas normas que los gobernantes tienen también que respetar como los ciudadanos, y que si no se respetan hay consecuencias jurídicas. Eso, claro, la consecuencia es judicializar la política, porque los políticos hacen cosas que no deberían hacer, y me da igual que sea el proceso, que sea una prevaricación, que sea una malversación, que sea un tema de la Gürtel, para entendernos. Claro, eso no es judicializar la política. Estaremos de acuerdo, Elisa, que hay un fracaso de la política cuando no se encuentran vías políticas para solucionar un conflicto político, y se lleva a lo judicial. En eso te doy toda la razón, pero lo que también creo que me tenéis que dar la razón es que no podemos llamar judicializar la política a que haya respuestas judiciales a conductas de los políticos, insisto, de cualquier tipo, que se saltan las normas. No, yo sí considero que es judicializar la política cuando no se da otra opción. Es decir, cuando obviamente es que la actuación de la justicia es que esto es un Estado de Derecho, entonces pero si en eso no hay discusión, Elisa, es decir, cuando alguien se salta dos leyes o la propia Constitución y hay una denuncia, los tribunales actúan. Y punto. Y luego tendremos derecho todos también a tener nuestra opinión de si al final la reacción, incluso judicial, es excesiva o es desproporcionada, o etcétera. Pero ni siquiera se ha empleado. Ni siquiera se ha empleado, ni se emplea en absoluto esa argumentación en estos indultos. Entre otras razones, tiene toda la lógica, porque como no se trata de corregir una sentencia, aunque fuera así, si se hace, se entraría en discusión con el propio tribunal, en lugar de la discusión política, que es la que procede, ¿no? Por lo tanto, este es el camino. ¿A ti te parece, que se abre ahora? Lisa, por lo que sabemos, que está armada la argumentación del Gobierno? Es que no lo he leído. O sea, yo creo que armada estará. Imagino que se habrá revestido de la necesaria fundamentación sobre la utilidad pública, que por cierto era el único concepto que podía encajar. Asumo que formalmente estará argumentado, y luego ya que materialmente, que es lo más importante, se considere que es una fundamentación suficiente y que no es un ejercicio arbitrario, eso lo decidirá el tribunal, si llega a conocer de los recursos, ¿no? Que también hay un problema de posible falta de legitimación de los partidos políticos que quieren recurrir. Pero bueno, yo lo que quería decir un poco con esto hay es otro que, punto, perdona, Lisa, que también creo que se argumenta, que es lo que desde el propio tribunal también se lanzaba
sobre la posibilidad de que se ejerciera una especie de autoindulto, ¿no? Y creo que en eso también se argumenta. Bueno, eso habrá que argumentarlo porque claro. Ese siempre es un temor que hay tanto en los indultos, digamos, de políticos por corrupción, en fin, de todos los indultos que nosotros hemos tratado mucho en Hay Derecho, el tema de los indultos, siempre donde hay problema es en los indultos que son en contra del tribunal sentenciador, lógicamente, y que tienen esa sospecha de que estás indultándote a ti mismo, a colegas del partido, a socios, porque eso evidentemente, digamos, es una manifestación de arbitrariedad, para decirlo. Por tanto, entiendo que ahí habrán tenido que hacer también un esfuerzo de argumentación, ¿no? Lo que quería decir yo un poco con respecto a lo que decís de las soluciones políticas, claro, las soluciones políticas están bien, pero hay un marco jurídico. Yo creo que el problema fundamental del conflicto catalán, como se vive en otoño del 2017, es que ellos no tienen las mayorías necesarias ni para reformar el Estatuto de Autonomía, ¿no? Que se nos olvida. Y, pues como ya sabemos, utilizan una mayoría que tiene en el Parlamento, una mayoría absoluta para, aprobar unas leyes absolutamente inconstitucionales que de hecho derogan la Constitución en Cataluña, ¿no? Claro, el problema de fondo es es que tú no tienes una mayoría suficiente para hacer lo que quieres hacer. Pero ahí estás dando una clave, Elisa, claro, a mi juicio, interesantísima, porque este paso y los que vengan, desde el punto de vista político, lo que persiguen no es convencer, no nos engañemos, a el Sartadi ni al bloque de Junts per Cat, ni siquiera, diría yo, convencer, por supuesto, pero ni siquiera convencer a amplios sectores de Esquerra. Desde el punto de vista político, quienes mantienen un proyecto de unidad de España, aunque fuera con matices de si se va a un modelo más federal o más confederal o menos, lo que se quiera, en el fondo lo que se busca, y políticamente me parece que es lo democráticamente intachable, es convencer al número suficiente de gente en Cataluña para que la opción independentista sea más débil. Porque no olvidemos que en todo este desarrollo, desde antes del año 2010, desde el 2006 como mínimo, lo que se produce entre 2006 y 2017 es un dato letal, que es que de un apoyo del 17% al independentismo en Cataluña se pasó al 48%. Y esta es la realidad, que políticamente por supuesto, pero hay que dar la opción de que no se hizo hasta ahora, Elisa, porque una cuestión es que, por lo menos, o si se hizo mal. Porque no se logró. O no salió bien, vamos a decirlo así, vamos a ver si esto sale bien. Hay muchos factores, por supuesto. Claro, pero es que esto clave, es lo mismo. Ese objetivo político es clave. Sí, sin duda, pero que yo creo que esto es un poco lo mismo, o sea, sí que había una opción, salió mal y evidentemente el independentismo tiene mayoría, ahora dices, ahora tengo otra opción, digamos, que es un poco volver a la idea, ¿no?, del estatuto, en fin, por lo que oigo sobre todo, ¿no?, la idea del PSC, que, con perdón, también salió mal, porque después de los 10 años del estatuto, pues estamos donde estábamos. Vamos a ver cómo sale, si yo no digo que no haya que intentarlo, pero que soy escéptica, porque estas vías ya se han transitado, o sea, no es la primera vez que estamos aquí, esto ya se ha intentado, ¿no? Yo creo que hay un problema, además, que a mí me parece muy importante, que es el problema del control del poder en Cataluña, porque es que los que tienen el poder son los independentistas, lo llevan teniendo muchos años y tienen muy pocos contrapoderes. Lo vimos, por supuesto, lo vimos en el otoño de 2017, pero lo vemos continuamente. Hay muy pocos contrapoderes, tienen ocupadas las instituciones. Ya sé que esto pasa en más partes de España, pero ahí es que es muy notorio. En esas condiciones, hombre, no es fácil para cualquier oposición, de un signo o de otro, levantar un poco esas barreras. Esto es un problema, porque es un problema de Estado de Derecho, no es un problema simplemente de mayorías o minorías, es un problema de control del poder y de contrapesos. Esta sintonía nos dice que tenemos que irnos, pero antes la opinión de Cuní. La columna de las 9. Josep Cuní. Pedro Sánchez y Pere Aragonés coinciden. Es el momento de hacer política. Y con los indultos hoy aprobados como trajes a medida para cada uno de los 9 condenados por el procés, se disponen a dar el paso. No lo tienen fácil, lo saben. Las fuerzas contrarias son muchas y los deseos de que todo fracase planearán sobre cada una de las decisiones que tomen a partir de ahora. Pero el conjunto de la sociedad, la catalana por lo menos, cuantificada en unas 3/4 partes, agradece el gesto, les desea suerte y cruza los dedos. De momento sabe que ha ganado tiempo, el obligado por cada indultado a no reincidir y 2 años por lo que a los plazos políticos generales se refiere.
tiempo. Un alivio para quienes se sentían superados por tanta representación de impotencia y por tanta escenificación de intolerancia. Elementos que seguirán manifestándose, por supuesto, pero que se situarán en un nuevo marco que viene a intentar lo que se negó por falsos principios esenciales desde ya nadie recuerda cuándo, y solo los contrarios hoy quieren evocar. Los mismos, por cierto, que delegaron en los jueces el que debía haber sido su papel, y algunos magistrados y fiscales, a pesar de su aparente reticencia, entraron en el juego y revistieron de legal lo que en parte también era su posición política. Ahí están para explicarlo los votos particulares del Constitucional o los reveses de la justicia alemana, de la belga o de la danesa. A esto se agarra el independentismo a la espera de la gran decisión, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para contrarrestarlo, Pedro Sánchez trabaja el mientras tanto, ese periodo impreciso en el que hay que vivir, incluso soñar, aquel momento incalculable en el que la gran mayoría prefiere tregua, tensión, sosiego a excitación. El tiempo exigido por la política cansada de su propia ausencia. Por eso el gobierno juega sus cartas, la oposición se lo reprocha y contraataca. El tiempo y la voluntad reales dirán quién ganará la partida. Por apostar no habrá quedado, porque sin apuesta no hay juego. Sin apuesta, no hay política. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.